capítulo 2. Ejercite la fe para su sanidad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos capítulo 5, versículo 34. La fe libera la unción de sanidad. La incredulidad obstaculiza la sanidad. La mujer con el flujo de sangre demandó la operación de la unción con su fe. La fe es como un vacío que succiona la unción. Jesús no solamente ministró con la unción, sino que también le dejó saber a la gente que estaba ungido. Lucas capítulo 4, versículo 18. Cuando escucharon que estaba ungido, fue responsabilidad suya creer y recibir. La gente de Nazaret no creyó y no pudo recibir de su unción. Consulte Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. No pudo hacer muchos milagros en Nazaret a causa de su incredulidad. Si hubieran creído, hubieran tomado de su unción y hubieran sido sanados. Pero la mujer con flujo de sangre creyó. Ella creyó lo suficiente como para abrirse paso entre la multitud, estirar su mano y tocar al sanador mismo. En Lucas capítulo 8, versículo 46, Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús percibió que había salido poder, virtud según la versión King James de la Biblia en inglés, de él. La mujer extrajo poder sanador de él con su fe. La palabra poder se traduce de la palabra griega dunamis, que significa capacidad, fuerza o poder. Cuando uno tiene fe para ser sanado, será sanado. Usted toma del poder sanador de Dios. El poder de Jesús es liberado a su favor. Por lo tanto, la unción es el poder de Dios. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Marcos capítulo 5, versículo 27. Esta mujer había escuchado de Jesús. Había escuchado acerca de la unción sanadora que estaba sobre él. Había escuchado que un profeta de Dios estaba ministrando en Israel. Cuando la gente escucha acerca de la unción, su fe incrementará en este aspecto, y luego tendrán el conocimiento y la fe de demandar la operación de la unción a su favor. Necesitamos conocer acerca de la unción apostólica, la unción profética, la unción evangélica, la unción pastoral y la unción del Maestro. Necesitamos conocer acerca de la unción sanadora y de la unción que obra milagros. Necesitamos conocer acerca de unciones especiales dadas por el Espíritu Santo. Muchos en este país se preguntan por qué suceden tantos milagros en países extranjeros. Muchos de los que asisten a las cruzadas allá caminan kilómetros para llegar a una reunión. Algunos viajan durante varios días. Con eso están demandando la operación de la unción. Como resultado, suceden sanidades y milagros. En Estados Unidos, muchos creyentes no viajan más de 2 cuadras y se preguntan por qué no reciben milagros. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos, capítulo 5, versículos del 14 al 16. Vemos que la gente vino aún de las ciudades vecinas. Donde hay demanda, hay provisión. Hubo suficiente unción disponible como para sanar a todos. Estas personas demandaron la operación de la unción que fluía de los apóstoles. Cuando la gente viene a las reuniones, algunas veces desde lugares distantes, y demanda la operación del don, recibirá milagros. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén.
y el poder del Señor estaba con él para sanar. Lucas capítulo 5, versículo 17. Aquí la palabra poder es dunamis, la misma palabra griega para poder en Lucas capítulo 8, versículo 46. La mujer con el flujo de sangre extrajo poder del cuerpo de Jesús con su fe, así que podemos decir que el poder sanador estaba en el lugar a medida que Jesús enseñaba. Cuando la unción sanadora está presente, podemos utilizar nuestra fe para demandar resultados de esa unción. Entonces será soltada para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Lucas capítulo 5, versículos del 18 al 20. A través de su fe demandaron la operación de la unción presente en ese lugar. Como resultado, el poder sanador fue liberado y el hombre fue sanado. Hay momentos en los que la presencia del Señor es pesada como una nube en una reunión. Cuando la unción está presente a este grado, todo lo que necesitamos hacer es utilizar nuestra fe para recibir. La sanidad y los milagros suceden como resultado de demandar la unción. Demandamos la unción con nuestra fe. El Señor nos ha dado el don de fe con este propósito. El Señor desea que utilicemos nuestra fe para demandar la operación, hacer un retiro, de los dones de Dios. Muchos nunca utilizan su fe con este propósito. Las congregaciones que están construidas en fe tendrán una herramienta que pueden usar para recibir de los dones de Dios. La fe es el canal por medio del que la unción fluye. La fe es como un interruptor que da inicio al fluir de la electricidad. Es como la marcha de un coche que enciende la corriente que arranca el motor. La fe es la chispa que enciende el poder explosivo de Dios. Enciende los dones de poder como fe, sanidad y milagro. La fe enciende los dones de revelación como palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Enciende los dones de inspiración como diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. La fe libera los dones del ministerio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La fe viene por el oír. Entre más personas escuchan acerca de los dones de Dios, más fe reciben para recibir a través de ellos. Yo enseño sobre distintas operaciones y administraciones del Espíritu. Como pastor, libero personas con diferentes funciones y administraciones para ministrar a la gente. Le enseño a la gente con respecto a estos dones y los libero para usar su fe con el fin de que exijan recibir de esos dones. Es sorprendente lo profundo que los ministros pueden ministrar en la atmósfera que se produce por medio de la enseñanza y la liberación. La gente utiliza su fe para extraer la unción de ellos y el fluir se vuelve tan increíble que tenemos que interrumpirlo a propósito hasta la siguiente reunión. Declaraciones de fe para sanidad, prosperidad y liberación. Gracias a Cristo soy libre. Al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Juan, capítulo 8, versículo 36. No pongo mi confianza en el hombre, no pongo mi confianza en la carne, pongo mi confianza en Dios. Salmos, capítulo 56, versículo 4. Vivo por fe, ando por fe, no por vista. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Soy responsable por mis decisiones y por lo que escoja. He tomado la decisión. Escojo la vida. Escojo las bendiciones. Escojo la palabra de Dios. Escojo sabiduría. Gracias, Señor, de que soy responsable de hacer prosperar mi propio camino y de que todo me salga bien. Tengo fe para hablarle a las montañas y me obedecerán.
Marcos, capítulo 11, versículo 23. Mi corazón jamás se apartará de ti, siempre serviré a Dios. Gracias, Señor, por la prosperidad. Voy a florecer porque vivo en los días del Mesías. Tendré prosperidad y tendré mucho éxito por la gracia de Dios en el nombre de Jesús. Para incrementar la fe, para recibir su sanidad. Declaro que como Enoc, tengo un testimonio que le agrada a Dios por medio de mi fe. Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Gracias a mi fe, estoy agrandando a Dios, y Él me galardonará porque lo busco diligentemente. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Por la fe habitaré como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hebreos capítulo 11, versículo 9. Por la fe dejo cualquier cautiverio que busque atraparme. Me sostengo como viendo al invisible. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Decreto y declaro que por fe atravesaré mis pruebas como por tierra seca, y mis enemigos serán ahogados. Hebreos capítulo 11, versículo 29. Rodearé los muros inamovibles en mi vida, y por mi fe esos muros caerán. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Como Rahab, recibiré a los hombres de Dios en paz. No pereceré juntamente con los desobedientes. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Conquistaré reinos, haré justicia, alcanzaré promesas y taparé bocas de leones gracias a mi fe. Hebreos, capítulo 11, versículo 33. Declaro que no solamente alcanzaré un buen testimonio mediante la fe, sino que también recibiré todo lo que Dios ha prometido. Hebreos, capítulo 11, versículos 39, 40. Soy confirmado y ungido por Dios. Segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Activo mi fe como grano de mostaza y le digo a este monte de enfermedad y dolencia en mi vida: pásate de aquí allá, nada me será imposible. Mateo, capítulo 17, versículo 20. Como me has ungido, tengo fe, y no dudo que puedo hablarle a cualquier enfermedad, maldecirla de raíz y hacer que se seque y se muera, así como tú lo hiciste con la higuera. También sé que si le digo a este monte de enfermedad que se quite y se eche en el mar, será hecho. Mateo, capítulo 21, versículo 21. Declaro que tengo una fe grande y extraordinaria en el poder de Jesucristo, fe que no se puede encontrar en ninguna otra parte. Mateo, capítulo 8, versículo 10. Así como Jesús se puso de pie en la barca y le habló a la tormenta, yo también puedo levantarme en medio de las tormentas de mi vida y reprender los vientos y el mar, y ordenar que se haga grande bonanza en mi vida. Mi fe invalida todos mis temores. Mateo, capítulo 8, versículo 26. No me hundiré en la falta de fe y en la duda. Seré asido por la poderosa mano de Dios. Mateo, capítulo 14, versículo 31. Oro como tus ungidos discípulos oraron. Aumentanos la fe. Lucas, capítulo 17, versículo 5. No me debilitaré en la fe. Como Abraham declaro que mi cuerpo no está muerto, sino vivo para dar a luz los dones y la unción que Dios ha apartado para mí. Romanos, capítulo 4, versículo 19. No dudaré por incredulidad de la promesa de Dios, sino que me fortaleceré en fe, dando gloria a Dios. Romanos, capítulo 4, versículo 20. Mi fe incrementa entre más escucho y escucho la palabra de Dios. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Aunque paso por muchas pruebas comunes en esta vida, Dios, yo declaro que eres fiel. No me dejarás enfrentar cosas más allá de lo que pueda resistir. Tú me has dado una salida y por medio de tu fuerza puedo soportar.
Primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Ando por fe, no por vista. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Declaro que tengo la certeza y la convicción de lo que espero. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Tú eres Señor de todo, y el universo fue hecho por tus palabras. Hablaste y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Veo por medio de los ojos de la fe la promesa de lo que está lejos. Estoy persuadido de su realidad. La saludo, sabiendo que soy extranjero y peregrino sobre la tierra. Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Permaneceré firme y no dudaré. Vengo confiadamente delante de Dios, pidiendo en fe. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Para soltar vida y restauración en su salud. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Job, capítulo 10, versículo 12. Mi vida es más clara que el mediodía. Aunque estuve en oscuridad, soy como la mañana. Job, capítulo 11, versículo 17. Mi alma y mi hálito están en tus manos. Job, capítulo 12, versículo 10. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job, capítulo 33, versículo 4. Detendrás mi vida de perecer. Job, capítulo 33, versículo 18. Me mostrarás la senda de la vida. Salmos, capítulo 16, versículo 11. Porque me has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre mi cabeza. Vida te demandé y me la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Salmos, capítulo 21, versículos 3, 4. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmos, capítulo 23, versículo 6. El Señor es la fortaleza de mi vida. Salmos, capítulo 27, versículo 1. Tu favor dura toda la vida. Salmos, capítulo 30, versículo 5. Deseo vida, deseo muchos días para ver el bien. Por lo tanto, temeré al Señor y guardaré mi lengua del mal y mis labios de hablar engaño. Me apartaré del mal y haré el bien. Buscaré la paz y la seguiré. Salmos, capítulo 34, versículos del 11 al 14. Que mi enemigo que busca mi vida sea avergonzado y confundido. Salmos, capítulo 35, versículo 4. Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Salmos, capítulo 35, versículo 17. Tú, oh Señor, eres mi manantial de vida. Salmos, capítulo 36, versículo 9. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Salmos, capítulo 40, versículo 14. Días sobre días añadirás a mi vida. Mis años serán como generación y generación. Estaré para siempre delante de Dios. Misericordia y verdad me conservarán. Salmos, capítulo 61, versículos 6, 7. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Salmos, capítulo 63, versículos 3, 4. Mi vida es guardada del temor del enemigo. Salmos, capítulo 64, versículo 1. Guarda mi alma porque soy piadoso. Sálvame, oh Dios mío, que en ti confío. Salmos, capítulo 86, versículo 2. Te invocaré y me responderás.
Conmigo estás en la angustia, me librarás y me glorificarás. Me saciarás de larga vida y me mostrarás tu salvación. Salmos, capítulo 91, versículos 15-16. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis iniquidades, Él que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias, el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Salmos, capítulo 103, versículos del 1 al 5. Espero en la palabra que me has dado. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Salmos, capítulo 119, versículos 49-50. No pereceré en mi aflicción porque tu ley es mi delicia. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Salmos capítulo 119, versículos 92-93. Tú me restablecerás y harás que viva. Isaías capítulo 38, versículo 16. Has puesto delante de mí camino de vida y camino de muerte. Seguiré tu camino y viviré. Mi vida me será por despojo. Jeremías, capítulo 21, versículos 8-9. Me has dado mi vida por botín en todos los lugares a donde vaya. Jeremías, capítulo 45, versículo 5. Redimiste mi vida. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 58. Me viste sucio en mis sangres y me dijiste, vive. Ezequiel, capítulo 16, versículo 6. Caminaré en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, y viviré ciertamente, y no moriré. Ezequiel, capítulo 33, versículo 15. Tú sacaste mi vida de la sepultura. Jonás, capítulo 2, versículo 6. Mi pacto conmigo es de vida y paz. Malaquías, capítulo 2, versículo 5. Beberé del agua que tú me darás y no tendré sed jamás. El agua que tú me darás será en mí una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan, capítulo 4, versículos 13-14. Tengo vida eterna porque he oído tu palabra y creo en ti. He pasado de muerte a vida. Juan, capítulo 5, versículo 24. Jesús, tú eres el pan de vida. Juan, capítulo 6, versículo 48. Viviré para siempre porque he comido del pan vivo. Juan, capítulo 6, versículos 51-52. El Espíritu me da vida. Sus palabras son espíritu y son vida para mí. Juan capítulo 6, versículo 63. A través de ti tengo vida y la tengo en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Tengo vida eterna y no pereceré jamás. No seré arrebatado de la mano de Dios. Juan capítulo 10, versículos 28-29. Viviré porque creo en Cristo Jesús, quien es la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículos 25-26. Tú eres el camino y la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Tengo buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida para mí. Hechos capítulo 27, versículo 22. Tú das vida a los muertos y llamas las cosas que no son como si fueran. Romanos capítulo 4, versículo 17. Así como Cristo resucitó de los muertos, yo ando en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículos 4-5. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús mi Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Me ocupo del Espíritu, por lo tanto, tengo vida y paz.
Romanos capítulo 8, versículo 6. El Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en mí. Vivifica mi cuerpo mortal por su Espíritu que mora en mí. Romanos capítulo 8, versículo 11. Soy olor de vida para vida. Segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 16. El Espíritu me vivifica. Segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 6. La vida de Jesús se manifiesta en mi cuerpo. La vida actúa en mí. Segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículos del 10 al 13. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas, capítulo 2, versículos 20-21. Yo siembro para el Espíritu, y del Espíritu segaré vida eterna. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Tengo promesa de esta vida presente y de la venidera. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Mi Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículos 10-11. He soportado la tentación, por lo tanto, soy bienaventurado. Soy aprobado para recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Tu divino poder me ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3. He pasado de muerte a vida porque amo a mis hermanos. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 14. Tengo la vida porque tengo al Hijo. Primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 12. El Espíritu de vida enviado por Dios ha entrado en mí. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 11. Bebo gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 6-7. Tengo derecho al árbol de la vida porque cumplo tus mandamientos. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. Tomo gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más devocionales o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos audiolibros, películas y más recursos, todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.